muy bien explicó Daniel Aprile el tema del pan, también lo convocamos a Matías Tombolini, quien sabe explicar muy bien el tema de las tarifas, porque más allá de la chicana política, la que vemos en la Cámara de Diputados y demás, algunos con argumentos muy fuertes a favor o en contra y otros no tan sustentables, pero sí con la chicana, para entender un poco mejor. Matías, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Matías, vos estás en el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, y el tema pasa, por un lado, por una decisión política, ¿no es cierto? Yo me preguntaba, ¿no? Porque he hablado con todos. A mí, yo soy muy pluralista, vos ya sabés, así que hablo con todos los partidos políticos y con técnicos también. Ahora, ha habido subsidios durante muchísimo tiempo, ¿no? Que son subsidios a la demanda, en realidad, a los usuarios, por el congelamiento de las tarifas, hace muchísimos años. Desde el 2002 que hay congelamiento de tarifas. El tema es cómo hacer para sanear el sistema energético, para que tengamos luz, gas y demás, con buen servicio y que no afecte tanto el aumento de las tarifas que inevitablemente va a tener que venir, pero de a poco tendría que ser, ¿no? Lo que decís vos es una descripción muy clara. Argentina efectivamente estuvo mucho tiempo con las tarifas congeladas y el subsidio que fue a la demanda y a la oferta, porque en transporte se subsidia normalmente la oferta más que la demanda, y la demanda cuando te aparece la boleta de luz, ¿no? Dice, con subsidio del Estado Nacional. Exacto. Dejó una situación claramente distorsionada que ralentizó o frenó el proceso de inversión necesario tanto en generación como en distribución de energía, o sea, tanto en producir la electricidad, como que es una empresa, como la que te la lleva a tu casa, que es otra empresa. Esos procesos de inversiones se frenaron porque había obviamente en ese sentido un problema en el ingreso que las compañías tenían, y en función de la renta que ellas esperan obtener, deciden invertir o no. Ahora, esta situación, que es una descripción de un momento dado, no tiene una sola respuesta, una sola solución. Lo cierto es que en 2 años y medio el gas aumentó 510%, solo en la Ciudad de Buenos Aires en promedio, sin contar comercios, que fue más. La luz aumentó 1038%, el agua casi 400% y los salarios solo 80%. O sea, no fue gradual el aumento. A ver, porque ya sabemos, digamos, que... Es como esto que te van a cobrar en cuotas el gas, es una mala noticia en cuotas. Sí. La pregunta es, ¿por qué no buscar mecanismos un poco más innovadores que permitan, por ejemplo, extendiendo la vigencia del plazo contractual de las compañías, que el aumento de tarifas sea prolongado en el tiempo, sin que por esto se lastime el proceso de inversión? Pero acá es donde sí hay una cuestión de prioridades de quien toma la decisión. Sí, que se lastime vos dijiste la producción, porque es verdad, nosotros nos hemos convertido en importadores de gas. Le vendíamos gas a Chile y terminamos importando gas. Hubo que cambiar Exacto, importamos gas de Bolivia, claro, por el tema de los caños, nosotros le exportamos regasificaba a Chile, nos llegó a vender gas Chile. A lo que voy es, una vez que vos tenés claro el problema de carácter técnico, siempre, como en casa, tenés que tomar decisiones que se ordenan en función de cuáles son tus prioridades. Y ahí la pregunta es, si lo que ordena la prioridad es cómo le cierra el número a la empresa o cómo le cierra el número al usuario, al consumidor. Y entonces, cuando uno mira cuánto gastábamos, para ponerlo más fácil, en días de trabajo, hace 2 años y medio, pagar la luz, más el agua, más el gas, te costaba medio día de trabajo registrado y formal en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy te cuesta aproximadamente 2 días. Es decir, que lo que te queda disponible del salario después de pagar la boleta, que no podés dejar de pagarlo, porque si te sube mucho, no sé, la manteca, vos la reemplazás por margarina. Claro, porque acá tenés que pagar sí o sí porque te cortan la luz, el gas, lo que sea. Exactamente. Ya vuelvo con vos, Matías. Néstor Dive está en el Congreso. Néstor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. No hace falta presentaciones para el día que tenemos hoy en el Congreso. Es un día muy intenso, en donde el tema tarifas es el tema más importante. Son muchísimos los proyectos que se van a presentar. El diputado Martín Yarlora, que es vicepresidente tercero, además de la Cámara de Diputados, y representa a Córdoba Federal, al partido del gobernador Schiaretti, nos va a explicar un poco, Martín, cómo va a ser la mecánica de hoy, cómo se viene desarrollando hasta ahora la votación en el Congreso. Bueno, buen día Néstor, buen día a todos los que están en el piso y por supuesto a todos los argentinos. Y nos parece
que hoy es un día clave, ¿no? El crecimiento de la inflación. Yo venía escuchando perfectamente el análisis que ustedes hacían y esto impacta en el bolsillo de los argentinos, impacta en el consumo, impacta en las pymes. Por eso nosotros estamos haciendo un planteo desde nuestro bloque, un planteo racional. Nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien. Sabemos claramente que hay que ir por un gradualismo, no se puede hacer una medida de shock. Pero este gradualismo, cuando vos le erraste los números de la inflación continuamente como lo que vienen haciendo, ha terminado siendo un gran tarifazo que perjudica a todos los argentinos. Y por eso hay que tomar medidas y correcciones. Es por eso que nosotros estamos planteando un esfuerzo en conjunto. Miren, cuando el gobierno nacional le plantea a los intendentes y a los gobiernos provinciales que hagan un esfuerzo en tarifa, ya lo vienen haciendo. De tal manera que nuestro gobierno provincial ha venido acá y ha dicho, si tenemos que ayudar para la tarifa social, también estamos. Los intendentes cordobeses están sacando también las tasas que tienen en materia de los servicios. Pero también necesitamos que el gobierno nacional colabore. Y esto es el proyecto que presentamos nosotros con respecto al IVA. Quiero aclarar que el IVA es un impuesto que se coparticipa. Entonces, cuando uno define bajar el IVA para aliviar la carga tributaria de nuestros vecinos y de nuestras pymes y de nuestros pequeños comercios, lo que estamos diciendo es que es un esfuerzo en conjunto entre la nación, entre las provincias y entre los municipios. Diputado Giorgione, lo que usted plantea en algún sentido es la discusión de fondo, porque lo que el gobierno le ha pedido a las provincias, se ha de alguna manera pateado la pelota y le ha dicho a las provincias que en realidad lo que tienen que hacer ahora para que esto no tenga un impacto de tarifazo es bajar los impuestos. ¿Usted cree que la baja va a ser, no hablo solamente de la provincia de Córdoba, hablo de otras provincias, hay muchas asimetrías, pero usted cree que va a ser una baja significativa en materia de impuestos? Yo creo que todos tenemos que colaborar. De hecho, el gobierno de la provincia de Córdoba, de hecho, las intendencias en Córdoba están colaborando y ya venían trabajando en esto. El ERCEP de Córdoba dictó en materia de energía eléctrica una resolución que va en ese camino. Lo que necesitamos es que la nación colabore. Lo que necesitamos es que la nación tome un proyecto racional, no solo también por esta situación, sino para adelante. Por eso nosotros estamos planteando que para adelante la actualización de tarifa no sea lo que defina un funcionario, sino que vaya siguiendo la inflación, vaya siguiendo el poder adquisitivo de la gente, vaya teniendo como mirada, bueno, de acuerdo a cómo se aumentan los salarios, porque no da más, el pueblo argentino no da más. Y yo creo que la mejor política social que podemos tener en Argentina no es un buen subsidio, es un buen trabajo para nuestra gente. Y para conseguir trabajo necesitamos competitividad, necesitamos la posibilidad de que los vecinos puedan pagar las tarifas y puedan consumir para sostener el empleo. Y después un tema, Néstor, que habla del interior y no lo puedo obviar. Vos hablabas de las asimetrías y eso también está en el proyecto. La capital federal es un distrito, es el distrito más rico de la Argentina y hoy es el distrito que más subsidios recibe. Entonces, cuando nosotros vemos determinadas propuestas de la capital federal, cuando hablan con respecto al agua, el agua la presta AISA y la subsidiamos todos los argentinos. Entonces, lo que nosotros decimos es, no queremos que a nadie le quiten, pero sí queremos que compensen, porque Argentina tiene que nacer y crecer todos con las mismas posibilidades. Entonces, necesitamos también crear un marco de diálogo con el gobierno nacional para que dé equidad, porque cuando habla de los gobernadores, tiene que entender también, y saben ellos perfectamente, que en materia de subsidio del transporte es mucho más lo que se le da al Distrito Capital Federal que al interior, en materia de agua lo mismo, y así sucesivamente. Entonces nosotros no queremos que le resten a nadie, pero lo que sí queremos es que nos compensen también. Entonces es una ida y vuelta, y por eso verán a nuestros gobernadores planteando un esquema federal para que en Argentina todos podamos crecer con un marco de previsibilidad para que a los argentinos nos vaya bien. María Belén, Antonio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. María Belén Alamburu lo saluda. Qué bueno que hable en representación de Córdoba, porque justamente el gobierno le trajo una tablita, ¿no?, a Córdoba, entre otras provincias, porque Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, digamos, esta es la tercera más afectada si hay una disminución de los impuestos, le dijo el gobierno nacional, por lo que pierden también cada una de las provincias. No sé si le mostraron en la tablita cómo van a compensar ustedes, se refiere al costo fiscal, ¿no? Que es verdad, Schiaretti fue el primero que dijo, bueno, bajamos los impuestos. Lo que pasa, como usted bien dijo, el IVA es coparticipable y es fácilmente, digamos, de fácil recaudación, ¿no? Esa es la voluntad de un gobierno que cuida a su gente. El gobierno provincial, el gobernador Schiaretti, ya manifestó e inclusive en esta semana se va a firmar un convenio con los intendentes que también colaboren sacando las tarifas, en este caso del gas, y el gobierno provincial va a hacer un fondo de obras para que tampoco las obras se detengan. Y bueno, cada uno en cada uno de los gobiernos,
lo mismo van a hacer los intendentes, van a tener que readecuar sus recursos para ayudar a los vecinos. Ahora, esto entendiendo claramente el principio de productividad que nosotros entendemos. O sea, nosotros necesitamos generar condiciones para que haya mercado interno y consumo, y de esa manera nuestras pymes puedan seguir sosteniendo el empleo y de esa manera que la economía le vaya mejor. Muchísimas Entonces, gracias. Se readecuada a cada uno con sus recursos. Y esto es lo que le pedimos al gobierno nacional. A ver, el gobierno nacional cuando le pidió al gobierno provincial y a los municipios que bajaran las tasas y todo esto, que de hecho lo estamos haciendo, no le dijo de dónde sacar la plata, le pidió. Bueno, nosotros le pedimos al gobierno nacional que baje el IVA y que el IVA aparte es un tema de esfuerzo municipal y provincial. Después que ellos vean de dónde resignan los recursos. Claro, muchísimas gracias, es muy amable y gracias, Néstor. Y vamos a seguir con Matías Tombolini, porque ese es el tema, ¿no es cierto? Del 27 al 21 en el caso de las empresas y 10,5% para los usuarios. Ese es un planteo de algunos de los... Hay como 19 proyectos. Sí, a mí me parece que lo interesante cuando uno escucha un poco a la política hablar respecto a estos temas es que el esfuerzo se está planteando en los municipios, en las provincias, en la nación. Yo te pregunto, María, ¿y las empresas? ¿Dónde está el esfuerzo de las empresas? Las empresas se están quejando por el aumento de las tarifas. Claro, bueno, entonces yo lo que digo... ¿Escuchaste al presidente de la Unión Industrial Argentina? No, las empresas de luz y de gas. Ah, bueno, eso está digo, claro. Si las pusiéramos a conversar acá y tratáramos de ver cuál es la propuesta que ellos tienen, porque si terminamos politizando la discusión en términos de quién tiene razón, en vez de ver cómo se busca una solución concreta para un problema concreto, tal vez podríamos encontrar una solución un poco más inteligente. Y técnica, decís vos. ¿Cómo? Más allá de, por un lado está la política en cuanto a la voluntad política, y más técnica, decís vos. Claro, no, yo lo que digo... de números, porque claro, el gobierno lo que hizo fue un cuadro tarifario, con el cual no están muchos de acuerdo, por más, digamos, que no formen parte de la oposición. Entonces vos lo que decís es, sentémonos para armar un cuadro tarifario acorde con lo que la gente puede pagar. Claro. Lo que pasa, como yo te decía, a ver, ¿viste cuando dicen se cobra más de $7 el millón de BTU en Boca de Pozo? Eso fue porque nosotros estábamos importando y no estaban produciendo. Cuando estatizan de nuevo YPF, le dan los pozos de vaca muerta, le dan los pozos petrolíferos con muy poca asistencia de gas, o sea, no son pozos tampoco ricos en gas. Entonces nosotros que podemos producir gas por nuestra cuenta, no lo estamos produciendo. Tenemos un sistema energético colapsado. ¿Y los subsidios quién los pagó? Los subsidios para la demanda los pagamos también nosotros. Absolutamente. El subsidio fiscal se paga con los impuestos. Pero por supuesto que sí. Lo que sucede es que eso también tiene que ver con cómo se ordena el esfuerzo colectivo. Claro. Yo creo Me que gustó eso. Lo interesante es cómo ordenamos la discusión, en qué sentido. Vos fíjate que el mecanismo de funcionamiento es entender a la sociedad como un banco de pruebas, en vez de tratar de interpelar a la sociedad. Mira, más allá de los ribetes estrictamente técnicos, si vos sentás a las empresas, sentás a los usuarios, a los consumidores, sentás al gobierno y decís, muchachos, la tarifa no puede subir más que tanto %, encuentren una solución. La solución va a aparecer, porque lo que determina la solución es la voluntad política de quien conduce los destinos de la Argentina. Y los destinos no se conducen en función de ver quién es más corajudo con tal cosa o quién entiende mejor que lo que dicen las redes sociales. Me parece que ahí es donde justamente lo que falta es tender la mesa, buscar el diálogo antes y no ahora, porque ahora el gobierno está pagando un costo político. Y lo más gracioso de todo es que estamos viendo si el gobierno cede o no cede el costo político que paga fulano o mengano, pero lo importante es que te llega de boleta de luz a vos. Claro, el tema es si se puede pagar o no se puede pagar. Claro, y más la gente, la política se sigue olvidando de los problemas de la gente. Yo les he dicho a muchos de gobierno también, porque está la tarifa social, ¿no? Que el otro día nos dijeron que solamente el 30% del 100% recibe esa tarifa social, pero vos necesitas determinados requisitos, ¿no? Yo siempre sostuve que hay gente que no está dentro del encuadramiento de tarifa social, pero no lo puede pagar. Con su trabajo no le alcanza el sueldo, a la asalariada no le alcanza para la tarifa, y no entra en la tarifa social. Entonces, ¿cómo hace? Pequeñas y medianas empresas. Bueno, ahí tenés un conjunto de problemas. Primero, y no podemos importar, Matías, porque es carísimo importar el gas, nosotros lo podemos producir. Claro. Pero cuando vos pensás lo que sucede, vos me decías recién el tema de los subsidios. No es una cuenta que se termina ahí, porque lo cierto es que hoy la economía crece menos de lo que podría crecer, porque vos tenés muy presionado el asalariado, que tiene que trabajar más días para pagar lo que antes le costaba menos días, le quedan menos para consumir luego de pagar la luz, el gas, el agua y el transporte. Y ese consumidor con menos plata va a una empresa, una pyme, una panadería, una verdulería, que a su vez tiene costos más altos, gana menos plata
plata, entonces invierte menos. Con lo cual, probablemente si el camino fuera distinto, el proceso de inversión fluiría de un modo distinto, pero no solamente la inversión del banquero, la inversión de quien nos está mirando y que vive en Flores y que está pensando en ver si le conviene o no le conviene cambiar la heladera mostrador de la heladería. A ese, digo yo, es el sector al cual se está olvidando de atender con este tipo de medidas. Que insisto, suponiendo que uno no tiene la respuesta correcta, sí, me encantaría que al menos el gobierno se anime a plantear la pregunta, y esto es dialogar antes de tomar las medidas y no hacer esto de prueba y error y ver hasta dónde se va. Porque la verdad que hay soluciones innovadoras, lo que pasa es que hasta acá no se han visto. No, porque siempre te dicen, digamos, si no le conviene a las empresas, sean las que fuesen, producir el gas, entonces hay que importar el gas, que te sale carísimo, y digamos, si todo lo que sea subsidio de parte del Estado lo ponemos a través de los impuestos, no sale la plata del cielo, digamos, si se pone la plata. También ponemos con impuestos la deuda subsidio pública. a la demanda, claro, Sí. también. Bueno, que hoy gastamos más en deuda pública que en intereses de la deuda que en subsidios. De vuelta, siempre es cómo se ordenan las prioridades que se tienen en términos de... Porque no es que el déficit es igual a los subsidios. El déficit es la diferencia entre lo que sale y los subsidios son uno de los gastos. Bueno, si contribuye a la producción, tal vez habría que ir bajándolos más despacito. Claro, el tema es ¿cómo solucionarías vos, digamos, si estuvieses ahora en el Congreso? ¿Cuál sería tu planteo? Porque hay varios. Uno, viste, que es el congelamiento durante este año, de traer los precios el año pasado. Acá la propuesta tiene que ver con 2 o 3 cuestiones. La primera es, en términos impositivos, más que bajar impuestos, yo lo que diría es, miren, ustedes votaron una ley de presupuesto que suponía que los ingresos iban a crecer tanto por ciento. Bueno, si los precios atados a esos ingresos crecen más, no me sigas cobrando impuestos por encima de lo que vos previste que ibas a recaudar. Hace una fórmula móvil, de modo que si el precio base sobre el que cobras impuesto aumenta mucho, el impuesto no aumente proporcionalmente igual que lo que aumentó el precio, para que el impacto sea menor. Además, me sentaría con las compañías y les diría, ¿cómo hacemos para que el impacto sea menor? Porque a la empresa le importa la hoja de balance, no solamente la caja de lo que le entra. Y te va a decir, bueno, si me extendés el plazo, si me facilitas esta condición, es probable que yo podría invertir, pero con una categoría distinta. Bueno, esa discusión de extender plazos, de reformular contratos para que el aumento sea más gradual, forman parte de un diálogo que no se ve, porque lo que se termina viendo hasta acá es que el gobierno corre de atrás a la realidad en este tema. En vez de haber convocado el diálogo antes, se está sentando después de intentar imponer una medida que cuando se avanza sobre el bolsillo de la gente que vive de un sueldo para llegar a fin de mes, entonces la cosa se complica. Claro, no se puede pagar, claro. Y bueno, vuelvo al principio, si cuando vos decidís el aumento lo haces pensando en cómo cierran los números de la empresa, la política es una. Si lo haces pensando en cómo hace la gente para pagar la boleta, la política es otra. Muchísimas gracias, Matías. Antonio. Carito, tenemos un hashtag. Impagable es la consigna que les empezamos a publicar desde hoy temprano. Queremos que nos cuenten qué es lo que les está costando pagar, porque no solamente es la luz. Todo, ¿eh? A todo. Puedo sumar. Todo. Bueno, vamos a encuestarte a vos. Entonces ¿qué es lo que más te está costando pagar actualmente? Era la pregunta. Y empezaron a contestarnos. Claudia dice, mi boleta de Edesur a pagar. 3.873 pesos es lo que nos mandó. Este es lo que tiene que pagar en este mes de abril. 3.873. Pero ¿sabés cuántas personas son en la casa? 3. 2 de las cuales no están nunca en la casa, es lo que nos dicen. Vivo en Floresta. ¿Cómo hago para pagar esta locura? ¿Gente normal nos gobierna? Es lo que nos pone con el hashtag impagable. Claudia desde Floresta. ¿Vos pensás que si Claudia cobra, suponete, 20.000 pesos, sí, suponete, estás hablando del 15% del sueldo? Es impagable. Es un disparate, casi el 20%. Y es un solo servicio. Y es un solo Tiene la servicio. luz, el gas, el agua. Y encima tenés Se el paga agua cable. por metro cuadrado, no por metro cúbico de consumo. O sea que vos, si vivís sola en un departamento de 100 metros cuadrados, vas a pagar lo mismo que los que viven bajo tu casa, que tienen 8. Pagás lo mismo. Bueno, esta es una de las situaciones que nos manda Claudia. María, te escribe a vos, Tony. Dice, gracias por el comentario, Fernández Llorente. Es una tristeza total. Pasan las protestas, porque siempre estamos cubriendo protestas de algo, ¿no? Panazo, verdurazo. Yerba, fruta, verdura. Yerbatazo. Ahora pan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde nos van a llevar? Angustia por el sinsentido. Ellos con su plata afuera y gobernándonos. Una porquería todo, decía María a través de Twitter usando
hashtag tarifazo. Porque a mí, impagable. A mí que Perdón. lo más allá de la panadería, me da mucha pena la gente. O sea, el ciudadano que iba, El que va. los jubilados, a buscar medio kilo de pan. Exacto. Es tremendo. Bueno, seguimos con esto, ¿sí? Sí, seguimos. La verdad, todo es lo que cuesta pagar. La plata se disipa. Comer, el seguro del auto, cargar la sube. Todo esto es impagable. Es lo que nos está contando Emiliano. Podés seguir con este hashtag y queremos hacerlo trending topic. Queremos que esto Manden mucho. sea muy viral en redes sociales.